Hola, hola, hola. Pues aquí estamos para hacer un vídeo explicando un poquito qué es exactamente estas dos instrucciones, dffn y fn. Son dos instrucciones que son distintas, pero están ligadas una con otra. De hecho, para acordarnos qué significan estas dos instrucciones va a ser muy fácil. dffn define una función, fn llama a una función, ejecuta la función. Para acordarnos un poquito qué son las funciones, si recordáis vuestra época de estudiantes más jovenzuelos, en clase de matemáticas os decían que una función, que normalmente le llamaban f de x, era igual a una operación. Vamos a hacer una operación fácil, pues por ejemplo 3 por x más 1, de tal modo que a la x le vamos dando valores, es la variable, y la función llamada f va a ir devolviendo pues esos valores. Por ejemplo, si le ponemos a la x un 3, pues f de 3 va a ser 3 por 3 más 1, 10. Si cogemos un 1, si la x vale 1, f de 1, pues ¿qué va a ser? 3 por 1 más 1. Esto incluso podríamos hacer así un eje de ordenadas abscisas, la x y la y famosa, y entonces aquí poníamos la representación f de x, de tal modo que para los diferentes valores de x nosotros podíamos representar matemáticamente cada uno de los valores que le correspondían a las x y dibujar lo que era la función. Vale, pues sabiendo esto, recordando esto de las matemáticas del instituto, vamos a ver ahora cómo utilizamos dffn. Pues dffn nos va a dar la posibilidad de hacer esto mismo. Vamos a cambiar el nombre para no liarnos con la f. Vamos a llamar, en lugar de f de x, vamos a llamarla g de x. Bueno, pues nosotros podemos definir la función g de x. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la primera línea del programa, una de las primeras líneas, ponemos def fn, ahora le ponemos el nombre g de la función y entre paréntesis, como hacíamos en el instituto, ponemos la variable x y ponemos que esto es igual a 3 por x más 1. Muy bien, pues ya tenemos definida la función. Es decir, lo mismo que hacíamos aquí en la gráfica, ahora nosotros podemos definir esta función. De tal modo que hemos dicho definir la función que se llama g de x igual a 3x más 1. Esta va a ser la variable interna de la función. Esta es la que va a variar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llamar esta función? Pues podemos coger, por ejemplo, más adelante en 70 y decir, pues let valor, con lo cual es una variable numérica. Perdón, ponemos ahora aquí la llamada a la función fn y ponemos ya el nombre de la función y dentro, por ejemplo, podemos poner g de 3, de tal modo que letValor va a ser igual a la función g de 3. ¿Qué va a hacer el intérprete de BASIC? Buscar dentro del BASIC dónde está la definición de esa función que nosotros hemos llamado g de x. Vale, para ejecutarla va a venir aquí y va a sustituir esta variable que es x por el valor que nosotros le hemos dado en la llamada de la función. Es decir, esta variable x va a valer en este caso 3. Y cuando se la encuentra, dentro de la definición, cuando se la encuentra, coge el valor que nosotros le hemos mandado. Como le hemos mandado un 3, esta x hace referencia aquí, nosotros le hemos pasado un 3. Podríamos hacer incluso un bucle, es decir, cogemos ahora, por ejemplo, en la línea 100 y podemos hacer for h igual a 1, todo 20, dos puntos, print, la función g de h, nest, dos puntos, nest, h. ¿Qué haría aquí? H va a tomar valores de 1 a 20 y va a estar llamando a la función con g. Primero lo va a sustituir por el valor de h, que es 1. Viene aquí, luego la x va a valer 1, 3 por 1 más 1. Después hace el nest, 2, 3, 4, nos va a imprimir pues los valores que irían en la gráfica para esta función que nosotros hemos definido al principio del programa. Ahora viene lo más divertido, porque hasta esto, bueno, pues es lo que hacíamos en el instituto. También podemos hacer con cadenas, ya que tenemos variables numéricas y alfanuméricas. Imaginad que en lugar de poner una g, nosotros ponemos en la definición, cambiamos de folio
Imaginad que tenemos en la definición def fn y en lugar de g le llamamos $. Entendemos que esto de algún modo tiene que devolver una cadena. Y ponemos dentro, pues aquí podemos poner también incluso una cadena. Pues vamos a poner una cadena $, y vamos a poner un valor x. Y ponemos que esto es igual a, por ejemplo, $, más str$. No sé si esta la conocéis bien, esta instrucción de x, ¿vale? Y yo creo que esto ya nos devolvería una cadena. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que le pasamos una cadena como argumento y le pasamos un valor numérico. La cadena la mantenemos y añadimos el valor numérico convertido en cadena, con lo cual aquí se están sumando dos cadenas, se concatenan dos cadenas, una detrás de otra. Y esa va a ser el valor de $, cuando vuelva. Por tanto, va a ser el valor de $, la cadena, más x convertido en cadena, con lo cual concatenaría. Le estamos mandando una cadena, le estamos mandando un valor y lo que nos va a devolver va a ser una cadena. Vale, más adelante podríamos poner en 70. Let a $, es igual a la función $, y ponemos aquí patatas, 5. Vale, pues va a venir aquí. Va a sustituir $, por lo que pone aquí. Patatas. Va a sustituir el 5 por una x. Y va a calcular $, que es patatas, más el 5 convertido en cadena. Esto es como si hubiésemos puesto patatas, entre comillas, más y también entre comillas el 5. Porque ese tr convierte el valor numérico en una cadena. Fijaos que esta x y esta $, es lo que nosotros le hemos puesto aquí, que realmente va a hacer una referencia a lo que está más abajo. ¿Qué ocurriría? Porque esto nos puede ocurrir si más adelante nosotros en 80 hemos utilizado o utilizamos la variable x y damos el valor 20. Bueno, pues x es un valor global, es una variable que podemos acceder a ella desde todo el BASIC, desde todo el programa. Pero ¿qué ocurriría si aquí en 90 hacemos que let a $, va a ser igual a la función $, y ahora ponemos agua en lugar de patatas, para que no nos den tanta sed, y ponemos aquí 30. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que sí que estamos dando dos valores, agua y 30 a $, pero cuando viene aquí, resulta que $, la hemos definido con $, y con x. En este cálculo, ¿qué x va a coger? ¿Esta, la que nosotros le hemos pasado, o esta? Pues evidentemente, para que tenga sentido la función, como nosotros le estamos pasando un argumento, todas las x que aparezcan aquí van a hacer en primer lugar referencia aquí. Suponed que aquí tenemos también y. Si la y no existe aquí, la va a buscar entre todo el BASIC, las variables que se llaman globales, las que se ven en todo el BASIC, que son normalmente las que definimos con let. ¿Vale? Estas variables que definimos con let se ven desde todo el BASIC, pero estas que tenemos aquí en la definición de una función hacen referencia solo a lo que ocurre dentro de la función. Si alguna de las que hemos puesto no está aquí, la va a buscar dentro de las que hemos definido con let. No sé si ha quedado meridianamente claro. Otra cosa importante que nos permite deffn va a ser lo siguiente. Deffn nos permite llamar a una función que ya tenemos definida. Y voy a hacerlo con dos funciones que conocéis bastante bien. Cómo calcular el valor alto y bajo de un número de 16 bits. Por ejemplo, tenemos la 50.000, tenemos una pantalla cargada en 50.000 y necesitamos saber el byte bajo y el byte alto. Vale, pues lo podemos hacer con deffn. Entonces, como sabemos, vamos a hacer las dos definiciones, deffn alto y bajo. Y vamos a pasar el valor x, que sería la dirección. Vale, sabemos que una dirección es el valor bajo, low, más 256 por el valor alto. También sabemos
la fórmula para calcular el valor. Bueno, para calcular el valor alto es el que podemos calcular primero. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que hacer el valor entero de dividir la dirección entre 256. Con esto calculamos el valor alto. ¿Cómo calculamos el valor bajo? Pues en primer lugar tenemos que coger la dirección y restarla el valor alto por 256. Pero en este caso, como ya tenemos una función creada, podemos llamar a la función del valor alto con la dirección. Cuando más adelante nosotros pongamos, por ejemplo, print la función del valor bajo de 50.000, punto y coma, comillas, guión, comillas, punto y coma, y la función del valor alto de 50.000. Bueno, pues en este caso, ¿esto cómo se ejecutaría? Viene el print, llega aquí, va la función L, que le pasa 50.000, pero la función L también llama a la función H, que también le pasa el valor que le hemos metido, 50.000. Primero calcula el valor alto, que queda aquí, aquí nos falta por 256. Viene aquí, lo multiplica por 256 y es lo que resta, con lo cual nos calcula el valor bajo, que es lo primero que imprimimos. Después imprime el guión y ahora vuelve a llamar a la función del valor alto. Esto es más rápido que un GOSUB, por lo siguiente, porque el intérprete sabe en todo momento por dónde está interpretando el BASIC y este valor va a guardarlo aquí. Entonces, cuando ejecuta esto, lo busca al principio del BASIC y una vez que termina, vuelve a donde estaba interpretándolo, con lo cual es mucho más rápido que hacer un GOSUB. Más aún, el GOSUB no nos permite trabajar con variables locales, que es lo que hacemos aquí. Esta X es local porque hace referencia a esta, mientras que los GOSUB siempre hacen referencia a las variables que son de tipo global. Bueno, pues esto es el DFFN y FN. Practicad, mirad algunos ejemplos que veáis por ahí, programas que ya lo utilicen para ver para qué lo utilizan y cómo lo utilizan. Y bueno, pues esperamos ahora entre todos ver más programas hechos en BASIC donde se aproveche esta función que son realmente importantes y muy potentes. Hasta pronto y bendiciones.